Carlos, muchas gracias por la presentación. La verdad es que lo único que pienso cuando empiezan a recibir currículos es que ya eres muy grande. Ya han pasado muchos años desde que te graduaste. En fin, amigos, es un placer para mí estar hoy aquí. Antes de nada y de comenzar con mi disertación, quiero agradecer al Laboratorio Azul su amable invitación para estar aquí. La verdad es que tuve el placer de visitar Yazul hace un año, de visitar el laboratorio. Me sorprendió favorablemente. Yo ya conocía sus actividades a través de Carlos, y la verdad es que realizan una tarea de diagnóstico ingente. Y nosotros hemos aprendido muchos de ellos en algunos campos, por ejemplo en el campo de enfermedades venéreas. Estamos trasladando parte de la experiencia que ellos tienen aquí a España. Agradecer también a IPRA, con lo que hemos colaborado en parte de los trabajos que os voy a mostrar ahora, sobre todo en el tema del desarrollo de vacunas frente a Neospora, y también a Immunology, su amable invitación y todas las facilidades que han proveído para que al final podamos estar hoy aquí. Bien, el tema del cual os voy a hablar hoy es neosporosis bovina. Es una enfermedad en la que llevamos trabajando en mi grupo de investigación desde hace ya bastantes años, desde el 97, 98. Empezamos trabajando en aspectos relacionados con la prevalencia, con la epidemiología, cómo se comienzan con todas las enfermedades, hay que conocer cuál es su distribución, qué número de animales afectados tenemos, cuáles son sus repercusiones. Por entonces era una enfermedad relativamente novedosa. Recordad que realmente el primer aborto por neospora se describe en el año 1989 en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos. Después de la epidemiología empezamos a trabajar en patogenia, trabajamos durante mucho tiempo en temas relacionados con la eliminación seminal de neospora. Después, como os comentaré, llegamos a la conclusión de que aunque el parásito podría estar ahí en el semen, realmente la transmisión venérea era imposible porque no se elimina una cantidad de parásito suficiente como para iniciar una infección. Finalmente estuvimos también trabajando en el tema de diagnóstico durante mucho tiempo. Como dijo Lourdes antes, pues hemos participado en el desarrollo de varios de los kits de diagnóstico que hay ahora en el mercado, en el ELISA indirecto, otro ELISA Davides, que también os voy a comentar. Y por último hemos trabajado en el tema quizá más relevante, que es el desarrollo de vacunas. Como sabéis, no hay ahora mismo vacunas en el mercado frente a neospora. Lo que yo os presentaré ya al final de la charla pues será nuestra experiencia en el desarrollo de este tipo de inmunoprofilácticos. A lo largo de la charla me quiero centrar en 4 aspectos fundamentales. En principio quiero comentaros un poquito acerca del impacto económico de la neosporosis. Os voy a presentar datos de Europa, de Estados Unidos, datos de aquí también, de Sudamérica y de Argentina. En segundo lugar, quería comentar aspectos relacionados con la transmisión. Es muy importante que conozcamos cómo se transmite la enfermedad en un rodeo para que después podamos realizar un diagnóstico adecuado y podamos también realizar medidas de control, sobre todo control mediante el manejo de la enfermedad, que es lo que os comentaré en el tercer punto de mi charla. Y finalmente, para acabar, como os decía, os quería comentar algunos aspectos relacionados con el desarrollo de vacunas, en qué punto nos encontramos, qué estrategias hemos seguido en mi grupo para desarrollar una vacuna eficaz y al final pues quedarnos con la incógnita de qué es lo que pasará si en un plazo relativamente breve podremos tener ya algún producto que pueda ser eficaz en el campo. Bien, si hablamos de neospora en relación con el ganado bovino, es fundamentalmente porque es una enfermedad que causa fallo reproductivo. Es decir, el principal impacto económico de la neosporosis en los rodeos es su relación con el aborto. Esto se conoce ya desde hace tiempo, les he puesto aquí algunos estudios, pero todos ellos lo que concluyen es que los animales infectados con Neospora caninum, las vacas infectadas con Neospora caninum, los animales seropositivos, tienen una mayor probabilidad de padecer aborto. Que sea entre el 2 y el 7, algunos autores dicen que hasta 14 veces mayor probabilidad de padecer aborto, es insignificante. Es decir, lo importante es esa relación que se establece entre infección por neospora y presentación del aborto. Hay en la bibliografía numerosos trabajos que describen otra serie de asociaciones entre la infección y el ganado de leche, por ejemplo, una mayor tasa de desecho en el rodeo,
disminución en la producción de leche, alteración de otros parámetros reproductivos, pero desde mi punto de vista no son significativos, es decir, se han descrito en su momento, pero no están completamente definidos, ¿de acuerdo? Lo mismo en carne, algunos trabajos iniciales realizados también en Estados Unidos relacionaban la presencia de la infección con menor peso al destete o menor peso al final del cebo. Son trabajos que no se han confirmado, han quedado ahí. Y la idea importante, repito, es que la importancia de Neospora, desde mi punto de vista, es fundamentalmente la producción de aborto en el rodeo. Para respaldar esta asociación que comentamos, les quiero presentar algunos datos. Los primeros de Europa, varios países europeos, como ven aquí, Francia, Reino Unido, España, Suiza, son datos sobre fetos abortados. Y les resalto la detección del parásito por PCR, por ejemplo. Se utilizan también otras técnicas que después comentaremos para realizar el diagnóstico, pero también, sin ir a los datos concretos, pues ven que nos movemos en cifras entre el 13 y el 21% de fetos abortados en los cuales se detecta la presencia de este protozoo. Si tomamos como referencia trabajos realizados en Latinoamérica, en Argentina, en Brasil, en México, también utilizando diversas técnicas en el diagnóstico del aborto en los tejidos fetales, inmunistoquímica, histopatología, en algunos casos todas ellas a la vez, pues también, como ven, y de nuevo sin fijarnos en los números concretos, nos estamos moviendo en unos porcentajes de participación de Neospora en los casos de aborto realmente significativos. Es decir, Neospora lo que vino a llenar en su momento era un hueco en el diagnóstico del aborto bovino, y básicamente pues nos estamos moviendo en porcentajes de aborto, independientemente de los países, de las zonas y de los manejos, entre el 10 y el 20% de los abortos pueden ser debidos a Neospora. Y es un hueco importante, porque después, como veremos, cuando veamos el comparativo también en algunas zonas entre la importancia de Neospora y otros agentes productores de aborto, como IBR, BVD, que se han comentado antes, pues realmente es un porcentaje bastante representativo. Este trabajo tuvimos la fortuna de realizarlo con el equipo del doctor Campero, de Carlos Campero, y el doctor Fernando Moore en Valcarce. Tuvimos ahí una pequeña colaboración, pero de nuevo son datos de aquí, de Argentina. Como ven, pues nos estábamos moviendo, por ejemplo, el diagnóstico histológico de detección de lesiones en fetos abortados, como ven, en torno al 10%. Nos movemos en esos números que comentábamos, de entre el 10 y 20% de abortos relacionados con la infección por Neospora canina. Es importante no solamente conocer cuál es el porcentaje de participación de Neospora, sino también relacionarlo con otras causas de aborto, cuál es la importancia relativa de los distintos agentes. Para mí este trabajo comparativo que publicó Mark Anderson en el año 2007 tiene mucho interés, porque como ven compara datos de la década de los 80, cuando Neospora todavía no se había descubierto, no se había puesto en evidencia, y en este trabajo, realizado sobre un número, como ven, de fetos abortados muy alto, un porcentaje de diagnóstico razonable en estos fetos, eran las infecciones víricas de BVD y IBR las que tenían una mayor importancia, seguida de un número variable de infecciones bacterianas. Todavía Brucela en esta zona tenía una participación importante en el aborto. Cuando comparamos estos datos con los datos de la década de los 90 y principios de los años 2000 en California, vemos que la principal diferencia es que surge Neospora como responsable de un porcentaje de abortos relativamente importante, el principal agente en esta zona. Posiblemente aquí también tenga influencia el manejo. Estamos hablando de un estado donde estos son datos fundamentalmente de tambos, de rebaños de leche, y con un manejo muy intensivo, un gran número de animales, manejo muy intensivo, y normalmente en estos manejos intensivos se produce un mayor padecimiento, una mayor presentación del aborto por Neospora. Nos llama también la atención que baja la importancia relativa de las enfermedades víricas, posiblemente debido a que se llevan realizando programas vacunales desde hace mucho tiempo en estas zonas y disminuye la presión de infección, de tal manera que la importancia del IBR y del BVD baja un poquito.
Y también yo creo que es importante resaltar que surgen algunas causas bacterianas como leptospira, que en años anteriores, en décadas anteriores, tenía una menor importancia, y en cambio aquí parece que ocupa un nicho en la producción de aborto que también llega a ser realmente importante. Bien, estos son datos de Estados Unidos, pero les quiero presentar también datos de mi país, de España. En España hay un laboratorio en el norte del país, en el País Vasco, es el laboratorio de Neiker, donde trabaja mi amigo Gorka Duriz, y la verdad es que es un laboratorio especialista en el diagnóstico del aborto bovino. Tienen puesta a punto toda la batería de técnicas para la detección en el aborto. Y por eso los datos que les presento tienen bastante valor. Son datos, como ven, que van desde el año 1999 hasta el año 2010, sobre un número de abortos variable en función de los años, pero que yo creo que es bastante representativo, un porcentaje de éxito en el diagnóstico que yo creo que también es notable, en torno al 50% de los casos llegan a un diagnóstico concreto de qué agente ha causado ese aborto. Y como ven, se lo he puesto en negrita, lo más relevante de estos resultados es que Neospora en toda la secuencia histórica aparece siempre como el agente más importante en cuanto a producción de aborto, seguido del virus de la diarrea vírica bovina, que de nuevo aquí también en este caso, si vemos la secuencia histórica, pues presenta una tendencia a decrecer en cuanto al porcentaje de participación, resultado de nuevo de la utilización de programas vacunales intensivos que hacen disminuir la participación de este virus en los casos de aborto. Aparte de esto, yo creo que es también interesante este dato de aquí, que son los abortos en los cuales diagnostican ambos agentes etiológicos, lo que ellos denominan abortos mixtos, VVD y Neospora. Este dato, que también supone un porcentaje relativamente representativo de fetos en el diagnóstico, lo que llama la atención es sobre un tema que está sometido a debate, y es la posible sinergia que pueda haber entre el virus VVD y las infecciones por Neospora, el efecto inmunosupresor del virus VVD y las posibles reactivaciones de Neospora que se pueden ver favorecidas en estas coinfecciones. ¿De acuerdo? A continuación, como ven, pues hasta finales de la década de los 90 aparecía brucelosis, prácticamente está erradicada en nuestro país ya, a partir del año 2000 no aparece como causa de aborto, y de nuevo aquí también vuelve a aparecer leptospira como un agente que está adquiriendo una cierta relevancia en nuestro país. Bien, hemos visto datos de participación de Neospora caninum en el aborto bovino. Yo creo que la idea clara que podemos sacar de todo esto es que con los resultados que hemos mostrado puede ser el primero, el segundo, el tercero, pero Neospora es un agente importante en la producción de aborto en bovino, y lo que les quiero presentar ahora son varios datos de estudios de seroprevalencia. ¿Cuál es la distribución de la infección en la población adulta? Los primeros datos que les voy a presentar son datos de un estudio que tuvimos la oportunidad de realizar en Europa, y el valor de este estudio es que utilizamos las mismas técnicas, con similares puntos de corte, y un diseño epidemiológico similar en los distintos países. Los países que trabajaron, que estuvieron incluidos en este estudio, fueron Suecia, Alemania, Holanda y España. Y en concreto España fue la región de Galicia la elegida, porque es la zona de nuestro país donde tenemos un censo bovino mayor. Nada comparable al que tienen ustedes aquí, desde luego. Estamos hablando de en torno a las 800.000, 900.000 vacas, pero para nosotros es una parte importante de nuestro censo bovino. Bien, pues observando los resultados de este estudio comparativo, llama la atención en principio que, bueno, en los países nórdicos, en Suecia, la infección tiene unos porcentajes muy bajos. Pasa igual con VVD, por ejemplo, los porcentajes de VVD, de infección por VVD en Suecia son bajísimos. Aumenta en el centro del continente ligeramente. Los datos de Holanda de nuevo vuelven a aumentar, y las prevalencias más altas las teníamos en nuestro país, las prevalencias individuales, porque las prevalencias de rebaño eran más altas en Holanda, posiblemente porque ellos tienen un tamaño de rebaño mayor que el nuestro, y por lo tanto la probabilidad de encontrar al menos un cero positivo era mayor en Holanda. Es decir, encontrábamos un incremento en las prevalencias norte-sur.
El segundo estudio que les quiero mostrar es un estudio que tuvimos de nuevo la oportunidad de realizar en la misma zona, en Galicia, pero con un tamaño de muestra realmente importante. Estamos hablando que en este estudio, como ven, hicimos serología de 38.000 animales de leche, 21.000 animales de carne, también animales que se consideraban como mixtos, de doble aptitud. Y este estudio, como ven, las seroprevalencias de rebaño, considerábamos como rebaño infectado, al menos el rebaño en el cual al menos se detectaba un animal seropositivo, pues eran muy altas. Estábamos hablando del 87% en leche, un poquito más baja en carne, 76%. Y las seroprevalencias individuales, pues también de nuevo podrían considerarse como moderadas, ¿de acuerdo? En torno pues, al 25% de los animales estaban infectados. De este estudio quiero resaltar también el dato siguiente, y es el de la seroprevalencia intrarrebaño. Es decir, al menos en estos rebaños, en torno al 20 y pico % de los animales, 24% en leche, 28% en carne, estaban infectados. El tener una seroprevalencia intrarrebaño alta es una cuestión problemática a la hora de plantear el control. Porque una de las posibilidades que tenemos, si tenemos una seroprevalencia baja, es decir, bueno, yo elimino los animales seropositivos y me quedo libre de neospora. Esa sería una posibilidad. Pero con seroprevalencias intrarrebaño del 25%, desde el punto de vista económico, esto no nos va a ser rentable nunca. Por lo tanto, esto dificulta eliminar la infección mediante diagnóstico y sacrificio. Otro dato interesante de este estudio, siento que se vea tan mal la tablita de ahí abajo, pero se la voy a describir, es que cuando analizamos la distribución de la serología de los animales seropositivos por grupos de edad, lo que vimos fue lo siguiente. En animales entre 12 y 24 años teníamos una seroprevalencia media de en torno al 11%. Cuando nos fuimos a los animales un poquito mayores, de entre 25 y 36 meses, lo que encontramos fue un aumento en la prevalencia. Estamos hablando de prevalencias en torno al 14%, mientras que en los animales mayores de 36 meses la prevalencia era superior al 20%, del 27%. ¿Qué significaba este dato? Al aumentar la seroprevalencia con la edad, lo que significa es una importancia alta de la transmisión horizontal, como después veremos, la asociada a la presencia de perros fundamentalmente en las explotaciones. Si tuviéramos fundamentalmente una transmisión transplacentaria, como después veremos que es uno de los modos importantes de transmisión de neospora, básicamente todos los grupos de edad tendrían la misma seroprevalencia. Aquí no, aquí se nos están infectando postnatalmente y por tanto esto supone que se están exponiendo a la posibilidad de contagio a partir del perro. Después veremos que esto lo hemos corroborado con otros estudios y un poco modifica la idea inicial que teníamos, que fundamentalmente si eliminábamos a los animales seropositivos que transmitían de madre a hija la infección en un rodeo, nos íbamos a librar de la infección. Esto no es así porque están los perros para demostrarnos, o los hospedadores definitivos para demostrarnos que la transmisión horizontal es relevante desde el punto de vista epidemiológico. Los datos que les mostraba antes eran de seroprevalencia en Europa, pero igual aquí se ha trabajado mucho y bien, también en Sudamérica, tenemos estudios también en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay. Como ven, las seroprevalencias, de nuevo, sin centrarnos en ninguno de los estudios, lo que demuestran es que la infección está presente y que en función del tipo de manejo, de la localización geográfica, tenemos prevalencias entre bajas, moderadas, en algunos casos se pueden llegar a prevalencias altas. Como resumen de esta primera parte de la exposición, a la pregunta que nos planteábamos de si neospora es un agente importante productor de aborto, yo creo que podemos contestar que sí, que esta presencia es independiente de la ubicación geográfica y del tipo de manejo. Probablemente en manejos más intensivos, en tambos, podamos tener una importancia mayor, una seroprevalencia mayor. En manejos más extensivos, la importancia de la infección sea a lo mejor un poquito menor, pero está presente y es importante y la debemos de contemplar siempre dentro del diagnóstico diferencial del aborto.
El segundo punto que quería comentar en mi charla guarda relación con los modos de transmisión que tiene esta parasitosis. Básicamente, yo creo que esto ya lo conocemos todos, el ganado vacuno es un hospedador intermediario en el ciclo biológico de este protozoo, de Neospora carinum. Básicamente hay dos formas del parásito que acontecen en el vacuno. La primera forma es una forma que se denomina taquizoito, que significa multiplicación rápida. Se multiplica prácticamente en cualquier célula de la economía de la vaca. Lo encontramos multiplicando en células endoteliales, en fibroblastos, en miocitos, en células del sistema nervioso central, en hepatocitos. Tiene una capacidad de multiplicarse, repito, en prácticamente cualquier tipo celular. Además se multiplica de forma rápida. ¿Hasta cuándo? Hasta que el animal desarrolla una respuesta inmunitaria que de alguna manera corta esa multiplicación. Neospora es un protozoo, es un patógeno muy evolucionado. ¿Qué es lo que hace en ese momento? Pues se nos va a acantonar, se va a dirigir a órganos donde esa respuesta inmunitaria llega de forma más deficiente. ¿Y cuáles son estos? El cerebro, el sistema nervioso central. Ahí es donde se nos va a acantonar la neospora una vez el animal desarrolla esa respuesta inmunitaria. Y además se va a acantonar en una forma de resistencia, este quiste que ven aquí, que tiene formas de multiplicación lenta o bradizoitos en su interior. Estos quistes, repito, se encuentran fundamentalmente en el sistema nervioso central, los podemos encontrar también en la musculatura. Repito, órganos inmunológicamente privilegiados, donde la respuesta inmune no llega de forma adecuada. Y además donde el parásito expone muy poquito sus antígenos a la posible respuesta de la vaca. ¿Qué significa esto? Que un animal, una vez infectado, primero por estas formas rápidas, después por estas formas de multiplicación lenta o de persistencia, permanece infectado de por vida. ¿De acuerdo? El parásito está acantonado en el sistema nervioso central y este hecho es reversible, es decir, hemos visto que puede haber un paso de taquizoito a bradizoito, pero si el animal tiene algún tipo de inmunosupresión, por ejemplo, se puede revertir, de tal manera que estas formas acantonadas vuelven a pasar a sangre circulante y nos encontramos taquizoitos multiplicándose en diferentes tipos celulares. Se produce parasitemia. Si la vaca está gestante, ¿qué es lo que pasa? El parásito llega a la placenta, atraviesa la placenta y coloniza el feto. ¿De acuerdo? De hecho, Neospora caninum es uno de los patógenos que mayor facilidad tiene para realizar este paso, para atravesar la placenta. Es uno de los patógenos que mejor se transmiten por vía transplacentaria. Esto es lo que pasa en la vaca. ¿Qué es lo que pasa en el perro, que es el hospedador definitivo? ¿Cómo se infecta? Básicamente se nos infecta al consumir tejidos infectados con estas formas, fundamentalmente formas de resistencia. ¿Cuáles son estos? Abortos y placentas. De tal manera que cuando hablemos del control, una de las medidas importantes es retirar estos tejidos contaminados del entorno donde se produce el aborto para evitar la infección de nuestros cánidos. Los perros, una vez se infectan al consumir estos tejidos contaminados, eliminan formas de resistencia con las heces, que son los oquistes, que contaminan el agua, contaminan el forraje, contaminan el entorno de la vaca. Y al ser ingeridos por vía oral pueden desencadenar también la infección con estos ciclos de taquizoito, bradizoito que hemos comentado. ¿De acuerdo? De esta manera se podría cerrar el ciclo biológico del Neospora. Desde el punto de vista de la transmisión, que no del ciclo biológico, ¿cómo se transmite en las explotaciones Neospora? Bien, ya hemos dicho que Neospora se transmite muy bien por vía transplacentaria. ¿De acuerdo? Cuando la vaca está gestante puede pasar de la madre al feto de forma fácil. Ahora bien, esta transmisión transplacentaria puede tener dos orígenes distintos, que tienen consecuencias distintas también desde el punto de vista epidemiológico y del control. La primera de ellas es la transmisión transplacentaria endógena. ¿Qué significa esto? Significa que una vaca está infectada crónicamente con esta infección persistente, con el parásito en el sistema nervioso central, hay alguna causa de inmunosupresión, el parásito se reactiva y si la vaca está gestante, atraviesa la placenta y llega al feto.
¿de acuerdo? Esta transmisión transplacentaria endógena es la que se produce a partir de animales persistentemente infectados. Estos animales posiblemente se infectaron en el útero materno, ¿de acuerdo? Han llevado la infección durante toda la vida y cuando llega su vida reproductiva en el rodeo es cuando el parásito empieza a reactivarse. ¿Para qué? Para colonizar un nuevo organismo, un nuevo individuo, ¿de acuerdo? La otra posibilidad que tenemos es la transmisión transplacentaria exógena. Esta es la que se produce fundamentalmente a partir de la ingestión por parte del vacuno de los oquistes que se encuentran en el medio, ¿de acuerdo? Ingieren los oquistes, el parásito de nuevo alcanza la fase de taquizoidito, llega a la placenta, coloniza el feto, ¿de acuerdo? Las consecuencias de estas dos infecciones son distintas, después lo vamos a mencionar. Por lo tanto, es importante que sepamos si nosotros tenemos en un rodeo fundamentalmente una transmisión transplacentaria endógena o exógena. Desde el punto de vista, por ejemplo, del manejo de los animales infectados por una transmisión transplacentaria endógena o exógena, si nos queremos librar de la infección, tenemos hechos diferenciales que después comentaremos. Es importante que lo recordemos para después. Sea una transmisión endógena o exógena, al final lo que tenemos son unas consecuencias de esta transmisión que dependen del momento de la gestación en el cual tenga lugar el paso del parásito de la madre al feto, ¿de acuerdo? En fases iniciales de la gestación, esto lo vamos a ver después de forma más detallada, lo normal es que se produzca la muerte del feto y su expulsión, el aborto. Mientras que, si este paso del parásito a través de la placenta sucede en fases más avanzadas de la gestación, normalmente en el tercer trimestre de la gestación, lo que sucede es el nacimiento de animales congénitamente infectados, persistentemente infectados, ¿de acuerdo? Pero clínicamente sanos. No tienen ningún tipo de manifestación clínica. De tal manera que estos animales congénitamente infectados pero clínicamente sanos son los que después, al formar parte del grupo de animales que van a reproducirse en el rebaño, pueden padecer la transmisión transplacentaria endógena, ¿de acuerdo? Por otro lado, el consumo por parte del perro, ya lo hemos dicho antes, de abortos, de placentas, etcétera, puede dar lugar a la presencia de la transmisión transplacentaria exógena por la eliminación. Estas son las dos formas fundamentales de transmisión de la neospora en una explotación. ¿Sí? Una pregunta que le sale, si se ha hecho algún estudio como intermediario o definitivo en realidad en zorros. Se han hecho varios estudios, se han hecho múltiples estudios porque esa es una pregunta que nos planteamos todos los que trabajamos en neospora. ¿Es el zorro un hospedador definitivo de neospora? La respuesta hasta ahora es no. En Alemania hay un grupo que ha trabajado bastante intentando reproducir la infección experimental en zorros, dando tejidos contaminados a grupos de zorros de forma experimental y nunca se consiguió que eliminaran los quistes. El zorro es un hospedador intermediario de neospora, es decir, sería el equivalente al vacuno. Se puede infectar, desarrolla títulos de anticuerpos, ¿de acuerdo? Pero no pasa como en el caso del perro, no elimina quistes. Hasta ahora esos son los resultados que tenemos. Una consulta, ¿las placentas en el caso de la transmisión transplacentaria exógena cumplirían algún rol? La placenta de una vaca infectada. Claro, al consumirla el perro, se infecta. Al consumirla otro bovino. Al consumirla otro bovino. Esto fue un experimento que también intentaron reproducir en Holanda, los compañeros de Holanda, y no consiguieron reproducir la infección mediante el consumo de placentas infectadas. Y una pregunta, los terneros que a veces nacen débiles o con ataxia, ¿sería más esperable que sea por una transmisión transplacentaria exógena que endógena o no tiene que ver? No, bueno, esa es una consecuencia que puede ser intermedia entre la muerte y el nacimiento clínicamente sano, ¿no? En nuestra experiencia, al menos allí en España, el número de animales con sintomatología nerviosa, de estos que nacen un poquito débiles, que no se sostienen, que presentan ataxia, es bajo. No hemos encontrado muchos casos. Yo no sé la experiencia vuestra aquí en Argentina, Carlos y Prando, cuál es, pero en realidad
Nuestra experiencia práctica es que se producen un bajo número de estos casos. ¿Sí, no? Creo que es igualmente bajo, digamos, no es lo más común. Tuvimos un caso hace poco de unos rodeos lecheros del centro del país, de Santa Fe, pero sí, como allá Jubinusoa, no es lo más común que se. Sí, esa es también nuestra idea, ¿no? Que no es lo más frecuente. Respecto a la transmisión, sí comentaros que se ha trabajado, nosotros hemos trabajado mucho en mi grupo en el tema de transmisión venérea a través del macho, vía semen, y también en la transmisión a través del calostro o de la leche, y en ambos casos yo creo que podemos concluir que no son representativas desde el punto de vista epidemiológico en la transmisión. Bien, ahondando un poquito en estos aspectos relacionados con la transmisión, os quiero comentar unos datos de unos estudios que realizamos en la zona de Galicia, también haciendo seguimiento y serología en rebaños donde teníamos infección por neospora. Lo que hacíamos era relacionar la serología entre la serología de las madres y serología de las hijas, ¿no? En estos rebaños. Quiero que nos fijemos sobre todo en estos datos del total, en este de aquí y en este de aquí. Este es el dato que relaciona la seropositividad de la madre con la seropositividad de la hija. Es decir, el 50% de las hijas de madres seropositivas eran seropositivas a su vez. Eso más o menos lo que señalaba era la importancia relativa que podría tener la infección transplacentaria endógena. Pero también quiero que nos fijemos en este dato. Un 7% de las hijas de madres seronegativas eran seropositivas. Lo que indicaba este dato es que esos animales se nos habían infectado postnatalmente y por lo tanto son representativos de la existencia de transmisión transplacentaria exógena y aperta. ¿De acuerdo? Transmisión horizontal. Es decir, lo que tenemos aquí es que hay transmisión vertical, pero también existe transmisión horizontal. ¿De acuerdo? Estos datos de alguna manera lo que hacen es confirmar lo que os mostraba antes, viendo la seroprevalencia por edades en esta misma zona, que ponen en evidencia la importancia de la transmisión horizontal. Algunos datos de prevalencias en perros en mi país, simplemente para mostraros que la seroprevalencia en perros de granjas, y estos son granjas de bovino, es en torno al 50%, mientras que perros domésticos, por ejemplo, o perros callejeros o de caza, tienen prevalencias inferiores. Los domésticos menores, una prevalencia intermedia a los perros callejeros y los perros de reala, y una prevalencia alta a los perros de granja. Prácticamente uno de cada dos ha estado en contacto con el parásito. ¿El perro seropositivo nos indica que estuvo en contacto o qué es este portador? Solamente eso, que estuvo en contacto. Es decir, lo que se conoce respecto a la eliminación de oquistes por parte del perro. No hay muchos estudios, realmente. Lo que se conoce es que el perro se infecta, eliminaría oquistes entre 7 y 10 días, en cantidades no muy altas, ¿no? Se cree que en torno al 1.000.000 de oquistes, a lo mejor por gramo de heces. Es decir, no son cantidades relativamente altas comparados con otros patógenos que se eliminan en heces, ¿no? Y después cesa la excreción. Tampoco se conoce muy bien si ese perro podría volver a excretar en el futuro y en qué cantidad. No hay muchos estudios. Realmente debemos de considerar que al perro seropositivo es un perro infectado que eliminó en su momento y que podría volver a eliminar en el futuro. En qué cantidad y cuándo se desconoce. Una cuestión también que os quería resaltar en este estudio es que cuando comparamos los títulos de anticuerpos por inmunofluorescencia como grupo entre los perros urbanos y los perros de granja, vemos que los títulos de anticuerpos como media son más altos en los perros de granja. Esto lo interpretamos como que el contacto es más frecuente, el estímulo antigénico es más frecuente y por lo tanto los títulos son más altos en estos perros de granja. Hay una circulación mayor de neospora en estos perros de granja que en otros grupos de cánidos. Para completar un poquito todo esto que estamos hablando de la transmisión, alguna nota respecto al ciclo silvestre, a la posibilidad de que neospora no solamente circule entre el perro y la vaca, en el ciclo doméstico, sino que podría estar circulando también en este ciclo silvestre entre rumiantes silvestres, y esto está demostrado en Estados Unidos,
que el ciervo de cola blanca es un hospedador intermediario en este ciclo silvestre, y por otro lado cánidos silvestres como el coyote en el caso de Estados Unidos. También se ha demostrado que el lobo, por ejemplo, puede ser hospedador definitivo de Neospora, elimina oquistes. Claro, la importancia epidemiológica del lobo en muchas zonas es muy baja porque las poblaciones se han reducido mucho, aunque en determinadas zonas podría tener importancia. Y otro cánido que se ha visto que también puede actuar como hospedador definitivo es el dingo en Australia. Es decir, estamos hablando de que los cánidos son realmente los que pueden actuar como hospedadores definitivos. Recordar que en el caso del zorro estamos hablando de otro género, que es el género Vulpes, al menos en el caso del zorro rojo. Una nota última respecto a los posibles reservorios de Neospora en los rodeos sería la posibilidad de que ratas y ratones, roedores en general, pudieran actuar como reservorios de Neospora. Los datos que tenemos no son tampoco muy numerosos, son más bien escasos. Sí que se ha descrito la presencia por parte de diversos grupos en diversas zonas del planeta de la detección en diversos órganos de estos roedores del DNA del parásito. Estamos hablando de detección por PCR. Hasta ahora lo que no se ha conseguido es el aislamiento, es decir, la detección del parásito viable a partir de esos tejidos. Por lo tanto, de nuevo es una incógnita, es una cuestión mark, un interrogante, lo que tenemos respecto al posible papel de estos roedores como reservorios en nuestros rodeos. En cuanto a las consecuencias de la infección transplacentaria, que ya hemos comentado anteriormente, decíamos que en las primeras fases de gestación, cuando hay paso de la madre al feto, normalmente se nos produce el aborto, mientras que en fases más avanzadas lo que se produce es el nacimiento de terneros congénitamente infectados, pero clínicamente sanos. ¿En relación con qué? Pues fundamentalmente con la inmunocompetencia fetal, ¿de acuerdo? El feto bovino, recordar, no es inmunocompetente en el primer trimestre de gestación, empieza a desarrollar una respuesta inmunitaria de tipo humoral y celular a partir del cuarto o quinto mes de gestación, y en el tercer trimestre de gestación nos encontramos ya con un feto inmunocompetente capaz de desarrollar una respuesta inmunitaria frente a patógenos y a otros agentes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en estas primeras fases, cuando invade el parásito al feto, muere y es eliminado, se reabsorbe o es expulsado, es decir, se nos produce el aborto, mientras que en fases más avanzadas se produce la infección del feto, pero este no muere, supera la infección y muchas veces pues nace clínicamente sano, como comentábamos. Como conclusión a esta parte de los modos de transmisión, recordar que el principal modo de transmisión es la transmisión transplacentaria endógena por infección, por reactivación, de la infección en estas reproductoras persistentemente infectadas, aunque existe transmisión transplacentaria exógena vehiculada al hospedador definitivo. Las dos vías de infección que hemos comentado, la venera y la galactófora, no tienen relevancia epidemiológica, y recordar también que las repercusiones de la transmisión transplacentaria producen diferentes situaciones, diferentes escenarios en función de la fase de la gestación en la que tiene lugar. Pues bien, con este conocimiento podemos pasar ya al tercer punto de la charla, en el cual vamos a ver cómo podemos utilizar las técnicas de diagnóstico para conocer la presencia del problema, la cuantía del mismo e incluso para manejarlo, intentando reducir la producción de abortos en nuestros rodeos. La situación de partida es: tenemos neosporosis en la granja. Bien, una de las opciones cuando trabajamos en leche sería hacer una serología, hacer una detección de anticuerpos en tanques de leche. Es una solución muy barata, muy cómoda. Realmente con una muestra ya podemos saber si tenemos la infección en un rodeo o no, y repito que la solución es prácticamente perfecta. El único inconveniente que tiene es la sensibilidad. Necesitamos que al menos el 15% de los animales que están contribuyendo al tanque de leche estén infectados, es decir, que haya una seroprevalencia intrarrebaño del 15%. ¿De acuerdo? Ventaja, que vamos a poner en evidencia aquellas granjas donde el problema sea mayor. Desventaja, no vamos a ser capaces de detectar todos los tambos que estén infectados con eso. ¿De acuerdo? Repito que es rápido, es económico, para mí es una solución
una aproximación interesante. En caso de rodeos de cría, en caso de ganado de carne, la aproximación más barata, antes se comentaba, ¿cuántas muestras necesitamos para poner en evidencia el proceso? Vamos a un método barato. Bueno, lo que os voy a proponer es muy barato. Básicamente, de nuevo, consiste en hacer una detección de anticuerpos y comparar la serología en animales abortados, en vacas abortadas y no abortadas. Los resultados serológicos en vacas abortadas y no abortadas. Nos han abortado 8 animales, los comparo con otros 8 que no nos hayan abortado, ¿de acuerdo? Los resultados los ponemos en una tablita de estas 2×2 y si tenemos una asociación alta entre seropositividad y aborto, posiblemente Neospora, esté implicada en estos abortos, ¿de acuerdo? Repito, cuando la probabilidad de que los animales seropositivos nos hayan abortado sea alta, ¿vale? Es una aproximación, repito, muy sencilla, pero que ya nos puede dar una orientación importante sobre si Neospora está presente en primer lugar y sobre si Neospora está asociada con la producción de abortos en ese rodeo. Una pregunta, ¿con qué número más o menos por grupo como para, digamos, tener la significancia ahí? Mira, en una aproximación inicial se hace uno lo que puede, porque también depende del número de animales que puedas sangrar en un momento determinado, que hayas determinado el aborto, etc. Nosotros recomendamos que has detectado que te han abortado 8 animales, pues coge 8 animales seronegativos. Que has detectado 15, va a aumentar la sensibilidad técnica, pero lo que estamos buscando es una primera relación desde el punto de vista serológico, de forma muy barata, para ver si tenemos a Neospora participando en el aborto en esa explotación. Que nos encontramos con una respuesta positiva en este caso. Neospora está presente en la granja y ¿qué es nuestra recomendación o qué estamos recomendando a continuación? Bueno, pues realizar un análisis seroepidemiológico de toda la granja. ¿Para qué? En primer lugar, para conocer la extensión del problema, para conocer la prevalencia intrarrebaño, ¿de acuerdo? Saber si tenemos un 10% o un 50%. Si tenemos un 50%, el escenario va a ser mucho peor, ¿de acuerdo? Pero ya con eso vamos a poder empezar a recomendar al propietario medidas sobre lo que debe hacer en el futuro. Y además, esta serología de todo el rodeo lo que nos permite también es tener conocimiento sobre el modo de transmisión predominante en nuestra granja. Porque podemos hacer, por ejemplo, una estratificación de los datos serológicos por edades o ver las asociaciones entre serología madre e hija que antes comentábamos. Si tenemos una asociación entre la seropositividad de la madre y la seropositividad de las hijas, lo que tendremos ahí sobre todo será una transmisión transplacentaria endógena. Mientras que si no existe esta asociación, será fundamentalmente el perro el implicado en los casos de neosporosis que estamos teniendo en nuestro rodeo. Esa prevalencia de las hijas de las madres infectadas de un 50% de seropositividad puede ser mayor, puede estar latente y que puede ser mayor. O sea, 50% es lo mínimo. Lo normal es que exista un mayor porcentaje de hijas positivas que vienen de madres positivas, en el caso de la transmisión transplacentaria endógena, hasta el 90%. O sea que lo indicado es en una recría de un tambo no quedarse la ternera, ¿no? Porque evidentemente en algún periodo de estrés posterior, si estaba en cerebro, puede... Eso desde luego ya lo veremos ahora cuando hablemos de las medidas de control por manejo. Lo aconsejable en un tambo desde luego es no quedarse reposición positiva, seropositiva. Digamos, directamente de una madre positiva no quedárselo, independientemente de que arroje un resultado negativo al principio. Depende de si el animal tiene alto valor genético y quieres dejar una vaquillona de esa vaca en tu tambo, pues a lo mejor te merece la pena hacer transferencia de embriones, que sería una posibilidad, ¿sabes? Depende de la situación. También puedes hacer serología precalostral del animal, o lo que nosotros recomendamos, porque la serología precalostral es muy complicada, lo veremos después, por el manejo, ¿no?, que requiere, es sangrar el animal a los 6 meses y ver si es seropositivo. Bien, como veis un poco, esto nos sirve de ejemplo para ver que mediante una aproximación serológica muy sencilla
Tener en cuenta que todavía no hemos hablado de detección del patógeno en los fetos abortados, etcétera, que tiene un gran valor, desde luego, pero muchas veces es complicado. Muchas veces es complicado recoger el feto en el campo, porque son explotaciones extensivas y no llegamos a recoger ese tipo de muestra. Y mediante este tipo de aproximación ya podemos tener un conocimiento importante y preciso de cuál es el problema en nuestro rodeo. Nos da una orientación para el control clara, pero recordar que el diagnóstico serológico también tiene sus limitaciones, ¿de acuerdo? No podemos decir, venga, confiamos 100% en él sin añadir las limitaciones que puede tener. Y una de las limitaciones son las propias características de la infección. Me explico un poquito más respecto a este punto. Recordar, los animales se nos infectan in útero, nacen congénitamente infectados. Pero normalmente el parásito en esos animales que nacen congénitamente infectados está en el sistema nervioso central, no hay un estímulo de su sistema inmunitario y esos animales van a tardar 18 meses hasta llegar a su vida reproductiva, momento en el cual el parásito vuelve a recircular, acompañando a la gestación. ¿De acuerdo? Lo normal es que el parásito no presente muchas reactivaciones en esos animales de 6-12 meses, por lo cual el título de anticuerpos va a ir bajando desde el nacimiento hasta los 12-18 meses de vida. De tal manera que algunos animales pueden pasar de ser seropositivos a ser seronegativos, debido a esa falta de estímulo antigénico, ¿vale? No tienen por qué ser todos, puede ser un grupo reducido, pero nosotros hemos observado, haciendo un seguimiento de animales, que algunos animales pasan a ser seronegativos. Y no quiere decir que no estén infectados, están infectados, porque en el momento en que empiezan a gestar, el parásito se reactiva y de nuevo aumentan los títulos de anticuerpos. Desde el punto de vista práctico, ¿esto qué significa? Que algunos animales seronegativos se nos van a colar, están infectados, y si utilizamos serología, después estos animales pueden volver a presentar reactivaciones, incluso a padecer aborto y a transmitir la enfermedad a la descendencia. Y también nos da una idea de que si nosotros queremos descartar animales o descendencia de animales seropositivos, el momento de realizar la serología de esos animales para ver si están infectados no debe ser nunca a los 12 ni los 18 meses, preferiblemente antes, ¿de acuerdo? A los 6 meses, cuando ya ha perdido los anticuerpos de origen calostral, ¿de acuerdo? Los anticuerpos que detectemos son de infección, pero todavía los títulos no han bajado mucho. Esa es nuestra recomendación. Sangrar para posicionarnos sobre el futuro de ese animal en nuestro rodeo a los 6 meses. Obviamente, la otra parte importante del diagnóstico es trabajar con el aborto. Si podemos, si tenemos la posibilidad de recoger un aborto y enviarlo al laboratorio, ahora mismo disponemos de técnicas que son sensibles, específicas, para poder confirmar que lo que estamos viendo es un aborto por menstruación. ¿Qué es lo que estamos nosotros recomendando en nuestro laboratorio? Esto lo podemos discutir también con vosotros, que tenéis mucha experiencia. Desde luego, hay que hacer histología, hay que hacer un análisis histológico en órganos diana. Nosotros, el sistema nervioso central lo incluimos siempre, hígado y corazón también, podemos incluir otros tejidos, pero estos son, sobre todo el sistema nervioso central, el de preferencia, el target, la diana. Y además de detectar la presencia de lesiones compatibles o específicas en estos tejidos causadas por este protozoo, nosotros utilizamos la técnica de PCR para confirmar la presencia de la neospora en estos tejidos. Combinamos histología por un lado, detección de lesiones, con la detección del parásito por PCR. ¿Podemos utilizar inmunohistoquímica como alternativa a la PCR si no disponemos de PCR? La podemos utilizar. Además, la inmunohistoquímica tiene también la ventaja de que asocia la presencia del parásito con la lesión, ¿de acuerdo? Desventajas: es menos sensible la inmunohistoquímica, ¿de acuerdo? Te detecta menor cantidad de parásitos y en muchas ocasiones en las infecciones por neospora el número de parásitos en tejido no es muy alto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la PCR yo sí que la recomiendo como técnica de detección más sensible y específica que la inmunohistoquímica.
Recordar también que los tejidos fetales es difícil de trabajar con ellos. Muchas veces están autolíticos, pasa un tiempo entre la recogida en el campo, su llegada al laboratorio y su procesado, ¿no? Por lo tanto, todo ello hace que al final sea un tejido difícil de trabajar, el número de parásitos es bajo y sea preferible en muchas ocasiones trabajar con PCR en vez de inmunistoquímica. Como complemento podemos utilizar también la serología fetal. Podemos utilizar inmunofluorescencia indirecta, podemos utilizar ELISA para detectar anticuerpos en los fluidos abdominales y torácicos. La desventaja de la serología es que en fetos menores de 5 meses no vamos a poder detectar la producción de anticuerpos. Recordar que el sistema inmunitario del feto se empieza a desarrollar a partir de esta edad, no vamos a tener respuesta de anticuerpos. Repito, en algunas ocasiones sí podemos tener fetos con 4 meses que tengan anticuerpos, sí, pero no es la norma, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la serología fetal en fetos de menos de 5 meses nosotros no la recomendamos. Nosotros como práctica, de nuevo, lo que hacemos es histología y PCR, que puede combinarse histología e inmunistoquímica si no se dispone de la técnica. ¿Hay trabajo sobre placenta que es mucho más fácil desde el punto de vista práctico de recoger que el feto? Hay trabajo sobre placenta, pero para nosotros el número de placentas que nos envían al laboratorio es mucho más bajo comparado con el número de fetos. Es decir, la placenta es un tejido que se pierde fácilmente y que llega con muy poca frecuencia al laboratorio de diagnóstico. No sé cuál es vuestra experiencia, Carlos. Lo mismo, ¿no? Es decir, la placenta es un excelente tejido porque tienes unas lesiones cuando hay una neosporosis muy evidentes, son muy fáciles de diagnosticar, lesiones necróticas, lesiones inflamatorias en placenta, pero de nuevo yo creo que es un tejido que llega en muy raras ocasiones quizás al laboratorio. Es docencia al campo, porque en los trabajos de tambo es mucho más fácil que el tambero o el veterinario encuentre la placenta y no el feto cuando entra la vaca a la sala. Sí, también no depende un poco del tipo de tambo, porque nosotros tenemos, por ejemplo, tambos que tienen limpieza automática, ¿sabes? De estos que hacen el flushing de agua cada cierto tiempo. Ahí es que no recoges un feto nunca, vamos. Ya puede estar el tambero lo más atento que quiera, que es muy difícil recoger ese tipo de muestra, ¿no? La placenta es un buen tejido, ¿no? Para poder realizar el diagnóstico, ver lesiones, etc. Sin ninguna duda. Bien, hemos hablado un poquito de diagnóstico. ¿Cómo podemos aplicar esto para controlar el proceso en nuestra explotación, en nuestro rodeo? Mi opinión es que debemos analizar siempre cada granja como un caso particular. La situación en una granja no tiene por qué ser similar a otra, ¿no? Hay que conocer la magnitud inicial del problema. Ya hemos dicho que si tenemos una seroprevalencia intrarrebaño del 5%, no es lo mismo que si tenemos una del 50%. Fijar unos objetivos, ¿qué queremos? Reducir la prevalencia, reducir el porcentaje de abortos debidos a neospora, reducir el número de transmisiones que tenemos en la granja. Es decir, esos objetivos como veterinarios los tenemos que fijar de antemano y después ver que lo que estamos proponiendo es rentable desde el punto de vista económico. El control de la transmisión transplacentaria exógena, es decir, la asociada al perro, son medidas de bioseguridad que deberíamos de poner en marcha siempre que fuera posible, no solamente para controlar la neospora, sino otras enfermedades que podamos tener en el rodeo. Es decir, prevenir la transmisión a partir de perros, si podemos evitar el acceso de los perros o disminuir el número de perros. Ya sé que es complicado en muchas ocasiones este tipo de medidas y además veremos que en algunas ocasiones, os mostraré un caso, no es que no tengamos perros en la granja, que a lo mejor no lo hay, sino que se produce por la entrada de una partida de forraje contaminado con oquistes. Después os mostraré un caso significativo, ¿no? Por lo tanto, en muchas ocasiones es difícil prevenir esta transmisión horizontal. Hagamos lo que podamos, Como decíamos en tambos, eliminar rápidamente, de forma segura, los tejidos fetales y placentarios, que son fuente de infección. Por ejemplo, el control de acceso de perros a las zonas de abrevaderos, donde tengamos el agua, pues también sería interesante. En el agua, no hay estudios realizados, pero por sentido común, en el agua, en una temperatura baja y en un medio húmedo, los oquistes van a sobrevivir durante tiempos muy prolongados, ¿no? Y como os decía antes, a falta de más información, realicemos un buen control de roedores siempre que podamos, ¿no? Bien, desde el punto de vista del control de la transmisión transplacentaria endógena, una de las medidas que podríamos hacer con las herramientas serológicas que tenemos en la mano
que son sensibles y específicas, pues sería hacer diagnóstico y sacrificio. El problema es el valor que tiene la aplicación de esas medidas desde el punto de vista económico. Fijaros, en esta simulación que realizaban los colegas australianos en el 2006, con un ejemplo de una granja de 300 bovinos y un 15% de seroprevalencia, si aplicábamos el diagnóstico y el sacrificio, básicamente el coste que había en dólares australianos era tremendo comparado con el coste de no hacer nada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, desde el punto de vista económico, esto lo podremos hacer, por ejemplo, si tenemos una seroprevalencia muy bajita, en un 1%, digo, me voy a librar de la enfermedad, bueno, pues eliminó 3, 4, 5 animales y me he quitado de la neospora, ¿no? Pero cuando tenemos prevalencias ya moderadas, esta medida es prácticamente inviable. Pues bien, con esto, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer manejo de la reproducción. Una de las medidas que podríamos hacer, si tenemos una vaca de alto valor genético de la cual queremos dejar descendencia y está infectada, podemos hacer transferencia de embriones, ¿de acuerdo? Obtener los embriones de esta donante de gran valor genético e implantarlos en receptoras seronegativas. Receptoras seronegativas, repito, es decir, hay que evaluar también serológicamente a las receptoras, ¿de acuerdo? Esta sería una de las posibilidades. Otra de las cuestiones que un grupo de compañeros en el norte de España lleva realizando ya desde hace tiempo es en tambos, en rodeos de leche, realizar la inseminación con semen de toros de carne, para potenciar el vigor híbrido. Después os voy a mostrar unos datos que yo creo que son bastante concluyentes. Lo que han visto en el Lérida, en el nordeste de España, es que cuando se inseminan frisonas, holandos, con semen de toros cárnicos, la probabilidad de abortar en esos animales, ¿sí?, que son seropositivos, es mucho menor que cuando se inseminan con semen de frisón. Esto es un hecho demostrado ya en diversos trabajos, y lo han asociado a un mayor vigor híbrido en esa gestación. Sería una medida útil, ¿por qué? Porque en principio ese animal va a tener menor probabilidad de abortar, vamos a tener una disminución de los abortos en la granja al inseminar con carne. El producto de esa gestación va a tener más valor, al menos en España un toro cruzado de frisón con un toro de raza cárnica tiene mayor valor económico, y además ese animal no lo vamos a dejar nunca como reposición en la granja, por lo tanto poquito a poco vamos a ir disminuyendo la prevalencia de la neosporosis en nuestra explotación. Desde el punto de vista práctico, repito, en tambos yo creo que es una medida bastante razonable para disminuir el impacto en cuanto a producción de aborto e ir disminuyendo el número de animales seropositivos en la granja. Eso precisamente estamos haciendo en vacas frisonas con semen cárnico. El zorro es la gran preocupación, que lo damos por descartado. Sí. Y si descartamos los perros directamente de la granja, podríamos avanzar tranquilamente con la preñez de esas vacas seropositivas para generar partos y leche con semen británico, digamos, ¿no? Sí, sí. Ahí no estaríamos agravando el problema. No, mira, te voy a adelantar un poquito y después vuelvo, porque viene a colación de lo que estás comentando, que son los datos estos de estas 8 explotaciones, con 4.500 animales, ganado vacuno de alta producción, ¿vale? La prevalencia de neospora un 15%, con una variación entre el 3 y el 36%, ¿vale? Se hace un control serológico anual en las explotaciones, se analizan los fetos abortados. Lo que se ve en estas explotaciones es que hay una infección congénita superior al 90%, ¿de acuerdo? No hay diferencias relacionadas con la edad, por lo tanto prácticamente no hay transmisión horizontal, son granjas con alta bioseguridad, hay poquita seroconversión de animales y abortos de forma continuada, ¿vale? Por lo tanto tenemos una alta transmisión vertical y baja transmisión horizontal. Es un caso de neosporosis con aborto endémico, ¿no?, por goteo en esas granjas. Tenemos los datos serológicos, los datos reproductivos, y después conocemos un poco cómo circula el parásito, etcétera, etcétera. Estos son los datos reproductivos de esas 8 granjas. Fijaros, desde el punto de vista de tasa de concepción, es decir, de fertilidad, no hay ninguna relación entre seropositividad, entre la infección por neospora,
y una menor tasa de concepción en los animales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hago hincapié en el hecho de que la infección por neospora no tiene relevancia desde el punto de vista de tasa de concepción, solamente desde el punto de vista de aborto. ¿Aborto cuándo? Pues fijaros, en abortos antes del día 90, que es cuando vuelven a confirmar gestación en estas granjas, encontramos que tampoco hay diferencia entre seronegativas y seropositivas, ¿vale? Donde encontramos la importancia es en el aborto después de día 90, donde en el grupo de seropositivas el porcentaje de animales que aborta es muy alto. Por lo tanto, la relación de la infección con neospora en estas granjas es la producción de aborto a partir de día 90, sobre todo en el mes cuarto, quinto, sexto de gestación, ¿vale? Resultados de las inseminaciones y de aborto en estos grupos de vacas. Cuando inseminamos con frisón en vacas seropositivas, veis que el número evaluado es bastante alto, estamos hablando de un número superior a los 1000 animales. Repito, cuando inseminamos con frisón, la probabilidad de que aborte está en torno al 32%. Fijaros, en el otro extremo nos encontramos los frisones que inseminamos con semen de Limousin, una raza cárnica francesa. Curiosamente, el Limousin es el animal genéticamente más alejado del frisón, ¿de acuerdo? Cuando nos encontramos, por ejemplo, con azul belga, que tiene o está más relacionado desde el punto de vista genético con frisón, la probabilidad de aborto aumenta, ¿de acuerdo? En torno, como veis, al 20%. Por lo tanto, los resultados son bastante concluyentes por número de animales evaluados, por resultados, etc. Es decir, en estos animales inseminados con semen de razas cárnicas, la probabilidad de aborto disminuye. Y es una medida, yo creo que interesante a medio plazo para disminuir la prevalencia del efecto del aborto en nuestras granjas. Vuelvo atrás, me lo permitís así de forma rápida, pero os quería mostrar también los resultados de los programas de control que hemos realizado en algunas zonas de mi país, sobre todo en Galicia y en Asturias, utilizando un programa muy básico de control, un programa muy básico de saneamiento, que consiste básicamente en informar en reuniones a los veterinarios y a los productores sobre la enfermedad. Después, el gobierno autónomo subvencionaba también el acceso al diagnóstico laboratorial, serología, y también diagnóstico en los abortos. Era un programa voluntario y cada veterinario lo ponía en práctica en su explotación en función de sus posibilidades, de lo que pactara con el productor, etcétera, etcétera. Los datos yo creo que son bastante representativos. Fijaros, en Galicia, en el conjunto de granjas que estaban incluidas en este programa, se partía en el año 2000 del 16% de seroprevalencia y en el año 2010 ya estaban en torno a la mitad, ¿de acuerdo? Simplemente conociendo lo que hay, manejando la infección, utilizando el diagnóstico, se conseguía una reducción drástica de la seroprevalencia. Lo mismo en Asturias. En Asturias encontrábamos en 2003 un 12,5% de seroprevalencia individual y en el 2009 estábamos ya en torno al 7,6%. Una nota, no todo el monte es orégano, ¿de acuerdo? Las granjas que están incluidas en el programa voluntario son las mejores. Los veterinarios que trabajan en este programa son los mejores. ¿Qué suponen respecto al censo total? El 30%. ¿De acuerdo? Tenemos un 70% de granjas que no está haciendo absolutamente nada, ¿vale? Pero veis que cuando se aplica el programa, cuando se utilizan estas medidas, funciona, es eficaz y vamos disminuyendo la importancia del proceso. Bien, pasamos el caso este que ya hemos visto, y sí que os quiero comentar otro que tuvimos la oportunidad de seguir. En este caso era una granja, un rodeo que es muy bueno, con una alta bioseguridad, animales muy productivos, que presentó un brote epidémico de abortos. Visteis que el anterior era el aborto típico por goteo, endémico. En este caso lo que presentó fue una tormenta de abortos, un brote de abortos, y os voy a comentar un poquito cómo utilizamos las herramientas serológicas para ponerlo en evidencia. Se trataba de una granja con 1.300 animales y 150 animales en lactación, con un brote de abortos en el otoño nuestro, septiembre-octubre de 2008.
Lo que hicimos fue analizar muestras en el momento del brote, pasado unos meses y de nuevo pasado prácticamente un año. Con estas muestras, en las cuales hicimos detección de anticuerpos, y con los datos reproductivos, lo que hicimos fue una relación entre la seropositividad y el aborto, relación seropositividad madre-hijas, seroprevalencia intrarrebaño, niveles de anticuerpos detectados, y después hicimos una técnica que os voy a comentar brevemente, que es la técnica de avidez, para que sepáis en qué consiste. Sobre las muestras de suero recogidas utilizamos el ELISA indirecto, el ELISA clásico, que te permite distinguir entre animal negativo, dudoso y positivo, ¿de acuerdo? Pero sobre las muestras positivas hicimos una técnica adicional, que es el ELISA de avidez. Lo que te permite es, sobre una muestra de suero, saber si los anticuerpos que estamos detectando frente a neospora son recientes, debidos a una infección reciente, o son por el contrario de alta avidez cuando la infección es crónica, ¿de acuerdo? Cuando es un animal prácticamente o persistentemente infectado o congénitamente infectado o que padeció la infección hace mucho tiempo, ¿de acuerdo? ¿Para qué nos sirve esto? Si nosotros detectamos animales seropositivos con el ELISA indirecto, pero que tienen baja avidez, significa que esos animales se nos han infectado recientemente, en el momento del brote, y posiblemente sea debido a una infección vía perro o por consumo de quistes, ¿de acuerdo? Mientras que si los animales son seropositivos por el ELISA indirecto y tienen avidez alta, posiblemente es que la infección está de forma crónica en la granja y son animales que se infectaron en útero originalmente. En cuanto a la relación seropositividad-aborto en esta granja, fijaros, en el momento del brote encontrábamos una alta asociación entre la seropositividad neospora y el aborto. Y veis que conforme nos alejamos del momento del brote, neospora deja de tener importancia dentro de los animales que padecen aborto, es decir, el número de seronegativos es muy alto, ¿de acuerdo? Solamente en el momento del brote, neospora tenía importancia. Se me olvidó comentar que esta granja había hecho un esfuerzo durante 10 años para librarse de la neospora y estaba en niveles prácticamente de libre, ¿de acuerdo? Es decir, en el momento del brote la asociación es muy alta, va bajando la asociación y los abortos que se producen después no los podemos asociar ya a la presencia de neospora y serán agentes víricos o cualquier otra causa, ¿de acuerdo? Una cuestión interesante es que, fijaros, en el primer muestreo teníamos una prevalencia de en torno al 17%, pero va bajando la prevalencia con el paso del tiempo. Esta es una cuestión interesante porque denota un comportamiento distinto de la infección en los animales que se infectan in útero de los animales que se infectan durante la vida postnatal, ¿de acuerdo? Por medio de una transmisión horizontal. En estos animales que se infectan por una transmisión horizontal, ya veréis después, o lo vemos aquí, que los títulos de anticuerpos son normalmente bastante bajitos, ¿de acuerdo? Bastante bajitos. Y además algunos de ellos pasan a ser seronegativos y no vuelven a seropositivizar nunca más. Parece como que pierden la infección. No pasa igual con los animales que se nos infectan in útero, recordar que todos prácticamente permanecen persistentemente infectados de por vida. También hay otra diferencia importante en estos animales que se infectan vía perro, y es que las consecuencias de la infección las tenemos en la gestación presente, en la gestación actual. Es cuando o bien abortan o cuando bien transmiten a la descendencia. Pero normalmente en gestaciones sucesivas no van a repetir aborto ni van a transmitir, ¿de acuerdo? Nosotros tuvimos la oportunidad de seguir estos grupos de animales que se infectaron vía horizontal y no presentaron reactivaciones en sus futuras gestaciones, ¿de acuerdo? Eso también lo que sugiere es que esos animales los podemos dejar tranquilamente en la granja, no vamos a tener ningún problema desde el punto de vista de aborto o de transmisión en su futura vida reproductiva. Fijaros, cuando hicimos la avidez, lo que veíamos es que en el momento del brote un grupo muy importante de animales tenía anticuerpos de baja avidez, es decir, se nos habían infectado recientemente. Todo cuadraba, ¿de acuerdo? Después, en esta explotación de alta bioseguridad, que no tiene perros, que los ha eliminado hace mucho tiempo y que había eliminado la neospora,
lo que supusimos, lo que asociamos es que se había introducido una partida de forraje contaminado, porque únicamente tuvimos este hecho, este suceso en los patios, en los corrales donde se había suministrado este forraje. Por lo tanto, podemos hacer esfuerzos para controlar y tal, pero podemos tener también eventos desafortunados que pueden manejarse desde el punto de vista serológico y del manejo, pero que tienen esta explicación, ¿de acuerdo? A través de una transmisión horizontal. Y no siempre el perro tiene que estar presente, ¿de acuerdo? Bien, esto lo paso ya. El alimento contaminado, ¿cuál es el origen del alimento contaminado? ¿Harina de carne? No. O sea, este era forraje fresco que se había recogido en el campo y que posiblemente algún perro habría pasado por allí y habría defecado y estaba en ese momento infectado y tuvo la mala pata, ¿no? Pero no encontramos ninguna otra explicación, porque ya te digo que perros no hay en la granja desde hace muchísimo tiempo. ¿Un cadáver que puede ser infectante? Podría ser. El bradizoito, la forma de resistencia que está en el quiste, tiene una capacidad de resistencia no tanto como el oquiste, pero sí que podría ser. En el tercer muestreo que había serología con mayor avidez, significaba que, digamos, en un momento fue más importante la transmisión transplacentaria exógena y en el otro momento la endógena. No, lo que te digo es que aquí ya no hay asociación entre la infección por neospora y el aborto. Estos abortos que se están produciendo en la granja no son debidos a neospora. Aquí sí son debidos a neospora, ¿de acuerdo? En estos animales seropositivos. Aquí de nuevo tienen un porcentaje de abortos en la granja que tiene otra explicación. Hay que buscarles otra causa. Acá, pues había visto los de avidez, eran al principio como que eran de baja avidez, ahí en ese. Aquí lo que pasa es que en el primer muestreo hay un número de animales con baja avidez muy alto, ¿ves? De en torno al 70%, y conforme pasa el tiempo, obviamente la madurez, o sea, la avidez va madurando, es decir, ya pasamos de una infección reciente, esto era un año después, ¿recuerdas? Aquí ya encontramos un porcentaje de animales muy alto que tienen alta avidez, ¿vale? Bien, por lo tanto, yo creo que un poco como resumen de todo esto, lo que podemos ver es que podemos utilizar las técnicas de diagnóstico para conocer la importancia de neospora, su presencia e incluso para poder manejar dentro de nuestras medidas la enfermedad en una explotación. Voy a concluir ya, y para concluir quería hacer una pequeña referencia al tema de vacunas. Sabéis que no tenemos tratamiento, no tenemos vacuna en el caso de neospora, y lo que quiero compartir con vosotros es un poco las experiencias que hemos realizado en nuestro grupo en este tema. Perdón, Luis. Cuando vos decís que el zorro no es hospedador definitivo, ¿te referís al zorro pampeano? No, me refiero al zorro rojo. Okay. El zorro pampeano es el gris, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Hasta donde yo sé, digamos, no hay ningún estudio en donde hayamos tratado de infectar en forma experimental el zorro nuestro y tratar de detectar oquistes en la materia fecal del zorro. Pues ya tenéis trabajo para los próximos 2 años. No, sería cauto por ahí con alguna conclusión de que nos llevemos de acá, de que el zorro nuestro no sea hospedador. Me parece muy bien la puntualización. Como uno viene de Europa donde no hay zorro pampeano, zorro gris, claro, yo hablo del zorro y pienso en vulpes, ¿no? En el zorro rojo. Realmente lo que me estaba refiriendo era al zorro rojo. Pero el pensamiento tendría que seguir siendo el mismo, porque el zorro de acá tampoco es canis. Tampoco es canis. Es verdad. Tampoco es canis, pero bueno, yo creo que es un experimento a realizar, Brando. Te animo a que allí en Balcarce lo hagas. Ahí sí, ese estudio que hicieron en Pilagá hace 15 años, Carlos, de algunos zorros que encontraron. ¿Qué fue lo que encontraron positivo? No, era serología nada más. Solamente serología. Sí, de eso hay varios reportes acá. También a lo mejor es interesante que habrás charlado con Marcelo el tema de los peludos. También. El armadillo, no sé si hay algún grupo de México que está trabajando. Ese es un tema interesante porque tienen una serología positiva bastante alta, ¿no? El armadillo. Y han encontrado formas que podrían ser oquistes, ¿no? Parecidas a oquistes en las coprologías, ¿no?
Ahora, lo único que sería interesante demostrar, bueno, que realmente son oquistes de Neospora, porque, por ejemplo, Amondia tiene una morfología de oquiste igual a la de Neospora. En Brasil, que nosotros colaboramos con unos grupos allí, también viendo eliminación en heces y tal, decíamos, ya hemos encontrado Neospora aquí en grandes cantidades, ¿no? Y cuando hacías la PCR y el bioensayo, era Amondia lo que encontrabas. Discúlpeme, o sea, para el control entonces, lo que ustedes investigaron es que en realidad las vacas seropositivas no se pueden sacar del rodeo porque económicamente es menos rentable que los abortos. Claro, en este estudio de simulación que os presenté, el problema es que el sustituir esos animales y el coste de la reposición, etcétera, etcétera, te va a ser más caro que dejarlas que aborten. Produciendo en la explotación en ese momento. Básicamente es o sea, no es eliminar el perro, sacar los perros y, bueno, o las medidas que os he comentado en caso de rebaños de leche, que son útiles. Sí. Sangrar a los 6 meses a la ternera de las vacas seropositivas, sangrarlas, si son positivas sacarlas, si no dejarlas, bueno, todo ese manejo, pero después inseminar con... bueno, pero en rodeo, estamos hablando de rodeos de carne, ¿no? El problema grande es el leche, ¿no? Yo te hablo, yo vengo del tema carne, ¿no? A ver cómo... En rodeos de carne, básicamente, lo único que puedes hacer es ser consciente un poco de que el problema que tienes es el Neospora y el manejo realmente es complicado, es difícil. Yo no sé, Carlos, si tú... No, a lo mejor un comentario acá que Lucas y Fernando también me pueden dar una mano del trabajo que se está haciendo ahí en Córdoba, en el cual coincide, creo que algunos datos que pasaste vos de Almería, en el cual lo que nosotros sugerimos ahí era sangrar las terneras a los 6 meses, pero no venderlas, sino que las quedaron, le hicimos un título de corte de 1 en 10 y le dijimos al dueño que no la venda, pero se hizo el seguimiento de la trayectoria y lo que vimos, a ver si me equivoco muchachos, es que las hijas de vacas positivas, ¿cuánto seguían siendo positivas? ¿El 75%? Sí, Lucas. Sí. Y las que eran hijas de vacas negativas, o sea que se habían seropositivizado cuando entraban en la edad reproductiva, era más o menos el 7%, Sí. más o menos parecido a lo que pasaste vos. Entonces, todos los trabajos que nosotros hacemos acá se hacen todos con el tema de inmunofluorescencia. Después viene todo el tema de lo que es el diagnóstico. Si hago el título de corte al destete, ¿cuál es el título que tomo? Bueno, ese trabajo lo que nos permitió es ver que no descubrimos nada nuevo, que digamos un 70-80% de transmisión es congénita, pero que también se le adiciona un porcentaje de transmisión horizontal. Y en ese campo no hay perros, los perros están atados o... Hay pocos, pero hay. Y no tienen control de los... Estamos hablando de un tambo de 2.000 vacas en ordeña, algo así, ¿no? 2.000 en cada tambo. Bueno, después también hicimos un seguimiento de esto de sangrado, que lo hicieron los muchachos de sangrado previo al calastrado. Que claro, es todo una instalación ahí, trabajo práctico, difícil de realizar en la práctica. Pero bueno, para generar información sobre esto, ¿no? Si hay transmisión horizontal o congénita.